Ayer hablamos de, ¿verdad?, que era una habilidad cognitiva, entonces estábamos hablando ¿verdad?, es producto de un conjunto de procesos cognitivos eh, eh, que nos permiten comprender una realidad y, eh, y la habilidad cognitiva, pues es la forma en que nosotros logramos, incluso en algunos casos de una forma consciente, organizar esas representaciones. Entonces, por eso hablamos de habilidades cognitivas y habilidades metacognitivas, ¿verdad? Que la metacognición es esa capacidad que nosotros tenemos de reflexionar sobre nuestros propios procesos de aprendizaje, ¿verdad? Y esto es muy importante de promover, ¿verdad?, entre los estudiantes, porque mucho de lo que ellos hacen, cuando estudian, incluso ellos tienen a nivel intuitivo a establecer estrategias para poder aprender esos contenidos, pero sin embargo nosotros podemos ayudarles a optimizar esas estrategias. Entonces habíamos hablado de que hay habilidades cognitivas lingüísticas, que en estas resulta muy importante todo lo que es la parte de comunicación, la narrativa, ¿verdad? La narrativa es una un aspecto muy importante que nos permite a nosotros organizar muchos de los contenidos, ¿verdad? Es muy diferente nosotros leer un libro y poder después contar lo que entendimos de ese libro, o ver un video, o escuchar un podcast, ¿verdad? Y poder decir lo que aprendimos de eso, que únicamente reproduciendo lo que nos dijeron, ¿verdad? Entonces, la narrativa resulta un recurso fundamental para el desarrollo de estas habilidades lingüísticas. Después teníamos la atención. La atención es la que, ¿verdad?, nos permite estar al tanto, estar alertas, ¿verdad?, a esto que nos rodea, memorizar, ¿verdad?, muy básico, para poder aprender. Sin memoria no hay aprendizaje, ¿verdad? Entonces, la memorización no es algo negativo, siempre y cuando nosotros únicamente no reducimos la memoria a un proceso de reproducción de contenidos, ¿verdad? Porque no es lo mismo memorizar para un examen, ¿verdad? Y que nos den un concepto tal y como se lo dimos en el libro, a memorizar para poder utilizar esos contenidos de una forma más a largo plazo. Y bueno, y ya habíamos hablado sobre algunas de estas habilidades cognitivas. En este caso, ¿verdad? ¿Qué desarrollamos, verdad? ¿Cómo se desarrollan estas actividades? Pues habíamos hablado de estas características que yo les planteaba, que involucran todo el uso del cuerpo, no solamente ver la cognición como algo que está aquí únicamente en la cabeza, sino como algo corpóreo, algo que involucra, ¿verdad?, al cuerpo completo. Y bueno, y en esta parte habíamos quedado, ¿verdad? ¿Cómo evaluar las habilidades cognitivas? Y esto resulta muy importante porque esta evaluación de habilidades cognitivas nos ayudan a ver incluso cómo podemos nosotros utilizar estas estrategias para evaluar conocimientos, ¿verdad? Evaluar conocimientos es un concepto, ¿verdad?, bien rebuscado, porque realmente nosotros podemos evaluar conocimientos, podemos evaluar aprendizajes, o podemos evaluar, digamos, lo que podemos ver de eso, ¿verdad? Lo que se infiere de esos aprendizajes. Entonces resulta un tema bastante también problematizante, ¿verdad? Que debemos tomar en cuenta, al menos cuando hablamos de habilidades cognitivas, y ahorita vamos viendo cómo esta evaluación de habilidades cognitivas nos podría permitir, ¿verdad?, de evaluar estos contenidos didácticos y demás.
Entonces, por ejemplo, una de las formas es la observación. Recuerden que muchas de nuestras habilidades cognitivas nosotros no las podemos ver directamente cómo ocurren, ¿verdad? Entonces los docentes lo que podemos es inferir sobre esas habilidades y la observación resulta fundamental, ¿verdad? No solamente en el desarrollo de estas habilidades cognitivas, porque la observación es muy importante en habilidades como la abstracción, en habilidades como la inferencia, ¿verdad? Ese tipo de cosas, la deducción, ¿verdad? Que a partir de un conjunto de cosas que nosotros podemos observar, pues podemos mejorar esas inferencias, sino que también como una estrategia para poder evaluarlas. O sea, muchas cosas nosotros podemos desarrollar, digamos, como criterios para poder evaluar esas características en nuestros estudiantes. Y la observación no solamente, como dije, es un recurso para fortalecer o potenciar esas habilidades cognitivas, sino un recurso que nosotros como docentes podemos utilizar, especialmente cuando queremos evaluar procesos, ¿verdad? Estamos muy acostumbrados a evaluar productos a través de un resultado, ¿verdad? Un resultado final, y muchas veces no evaluamos esos procesos que son incluso más importantes para poder incluso ver si realmente, por ejemplo, un estudiante está haciendo un procedimiento adecuado, está utilizando un concepto de una forma más apropiada, ¿verdad? Después está el uso del lenguaje y la comunicación. Esto resulta muy interesante cuando trabajamos toda esta cuestión de la lectoescritura. Recuerden que la lectoescritura es un proceso de toda la vida. Todavía nosotros en la universidad estamos enseñando a nuestros estudiantes de lectoescritura. Recuerden que la lectoescritura también es un proceso, ¿verdad? Que va desde el reconocimiento y la asociación de sonidos y letras, ¿verdad? La codificación, donde ya yo empiezo a poder reconocer algunas cosas, y la comprensión, ¿verdad? Que tiene otras dimensiones, ¿verdad? En la comprensión yo estoy organizando, ¿verdad? Contenidos, estoy infiriendo esos contenidos de la información que es implícita, por ejemplo, en un texto. Y un texto estamos hablando ahora de, ¿verdad? De muchos niveles, no solamente el texto escrito, sino que hasta las imágenes, ¿verdad? Los videos y demás. Entonces, ¿verdad? Esa la lectoescritura es fundamental. Y una de las cosas también que nos proporciona la lectoescritura es la construcción de conceptos y mejores recursos para poder representar, ¿verdad? Los contenidos. Entonces, nosotros una de las cosas que podemos ver a través del uso del lenguaje es esa capacidad del estudiante de poder utilizar muchos recursos lingüísticos para poder representar esos contenidos. Si nosotros, digamos, estamos trabajando con estudiantes con pocos recursos conceptuales y léxicos, vamos a tener un poquito más de dificultades para que ellos comprendan algunas cosas. Entonces, eso resulta fundamental, ver cómo están utilizando estas personas el lenguaje y la comunicación, cómo se expresan y demás, porque eso nos obliga incluso a fortalecer esas estrategias de lectoescritura, ¿verdad? Para que la persona pueda desarrollarlas más. Entonces, por eso es muy importante también indicarles a los estudiantes que la lectura no es solamente una forma que nosotros tenemos, ¿verdad? Para poder desarrollar algunos contenidos, sino que es la forma incluso en la que ellos tienen para poder comprender mejor, ¿verdad? A partir de diferentes visiones, porque en una lectura nosotros también tenemos puntos de vista de los autores. Entonces, todo eso es fundamental de tomarlo en cuenta. La narrativa y la argumentación, ¿verdad? Eso está muy asociada a lo anterior.
La narrativa, como les mencioné, nos permite organizar, ¿verdad? Esos contenidos y esa cantidad de contenidos complejos a partir de un discurso más claro, ¿verdad? De lo que yo estoy aprendiendo, y la argumentación me permite a mí además fundamentar, ¿verdad? Esos discursos que yo voy estableciendo a partir de el manejo de esos contenidos nuevos. Después, otra de las formas en cómo evaluamos las habilidades cognitivas, y que resulta también muy útil para otro tipo de contenidos, es estableciendo o viendo si se están estableciendo esas relaciones entre los contenidos. Recuerden que cuando nosotros aprendemos algo nuevo, ocupamos relacionarlo con algo previo. Si nosotros no podemos hacer esa relación, ¿verdad? Es mucho más complicado que podamos aprender esos contenidos de la nada. En la universidad no sucede, que ya tenemos un conocimiento más especializado y ocupamos que esos estudiantes empiecen a manejarlos. Entonces, por eso es tan importante entender cuáles son sus conocimientos previos, ¿verdad? Cómo esas evaluaciones diagnósticas nos permiten entender un poco la realidad y el discurso de estos estudiantes, para nosotros hacer de esos contenidos tan técnicos y especializados, pues más adecuados para ellos. O sea, hay cosas que definitivamente nosotros aprendemos por repetición, ¿verdad? Por ejemplo, si nosotros queremos conocer sobre las estructuras o la anatomía del cerebro, pues no nos queda otra que aprenderla por repetición y a través de las lecturas, a través de imágenes, ¿verdad? Porque eso es algo necesario, pero también podemos ir relacionando esas cosas que son tan técnicas y tan específicas con conocimientos previos que tenemos. Por ejemplo, si nosotros estamos enseñándoles sobre una estructura específica del cerebro, entonces ver cómo esa estructura se relaciona con otros procesos cognitivos. Aunque nosotros sabemos que en neurociencias este tema es reciente, ¿verdad? Llevamos apenas así como 30 años estudiando incluso cerebros en vivo, pero bueno, ya tenemos alguna información que nos puede permitir entonces relacionar esos contenidos que son tan técnicos con algo más cotidiano. Después, otra de las cosas que nosotros podemos trabajar para evaluar habilidades cognitivas, y que también funciona para otros tipos de evaluaciones, es si la persona tiene esa capacidad de generalizar o discriminar elementos a partir de un contenido. Vean que mucho de esto requiere que la persona hable, que la persona construya ese discurso. Y eso es muy importante porque recuerden que el lenguaje, como yo les había mencionado ayer, no solamente es el intercambio de eso, sino que el lenguaje nos permite a nosotros organizar los contenidos. Entonces, mucho de esto nosotros lo podemos ver a través de esos discursos, a través de esas explicaciones que nos puedan dar los estudiantes. Es una forma en la que nosotros tenemos de ver realmente si se están comprendiendo. Por ejemplo, con la actividad del video, fue muy interesante porque ya muchos de ustedes, bueno, además de que ya dentro de su acervo, ¿verdad? De conocimientos, ya vienen vinculando muchos de estos conceptos, pero ya estuvimos hablando de contexto, de aprendizaje situado, de este tipo de cosas, ¿verdad? El aprendizaje como un medio de adaptación y demás. Entonces, ¿verdad? Eso lo que indica es que realmente se está interiorizando, y a partir de estos discursos cortos podemos irlos trabajando. Lo otro es estableciendo semejanzas y diferencias entre contenidos, aunque esto resulta en algunos casos muy básico, ¿verdad? En el aprendizaje a veces es muy necesario,
¿verdad? Entender cómo se diferencia un contenido de otro y cómo se relaciona con otro. Entonces, eso nos va dando pistas de cómo la persona está asumiendo esos contenidos. Y desarrollar estas habilidades cognitivas, pues propicia una mejor comprensión de los contenidos, ¿verdad? Que requieren establecer esas semejanzas y diferencias. Lo otro es haciendo inferencias sobre un contenido. Definitivamente hay muchas cosas que hay parte del conocimiento que está implícito y es necesario empezar a develarlo, ¿verdad? Entonces, de ahí la importancia y utilizando ejemplos y metáforas para referirse a un contenido. O sea, incluso nosotros mismos vemos que como a veces requerimos para poder explicar a los estudiantes un contenido, requerimos el uso de ejemplos, ¿verdad? Y de metáforas para que sea más clara esa explicación para las personas. Entonces, ¿cómo sabemos que realmente una persona está manejando esos contenidos? Bueno, si esa persona es capaz de dar ejemplos, ¿verdad? Y establecer metáforas sobre eso. ¿Verdad? Lo otro es aplicando esos contenidos para resolver un problema, ¿verdad? Si nosotros podemos, qué sé yo, haber memorizado la definición de un concepto, ¿verdad? Pero si a nosotros nos piden resolver un problema con ese concepto y nos es difícil hacerlo, es porque todavía no hay una comprensión amplia y profunda de ese concepto. Entonces, cuando hay esas dificultades, pues entonces tenemos que ver cómo hacer para que realmente ese contenido se transforme en esa herramienta para resolver problemas. Lo otro es, ¿verdad? Explicando contenidos utilizando las propias palabras, ¿verdad? ¿Cómo sabemos que una persona realmente está comprendiendo lo que les estamos enseñando? Pues eso, pidiéndoles que lo pongan en sus propias palabras. Entonces, es mucho, mucho más claro. Y esto de poner en sus propias palabras puede ser a través de un ensayo, puede ser a través de unas preguntas, ¿verdad? De reflexión, donde la persona pueda argumentar sobre eso. Después, otra forma es condensando y sistematizando un contenido, ¿verdad? Si nosotros somos capaces, por ejemplo, de construir un mapa conceptual a partir de, qué sé yo, de un texto que nos den, quiere decir que esa persona, además de que a nivel mental está organizando mejor esos contenidos, además los está comprendiendo, porque ustedes han visto que hacer un mapa conceptual es una cosa compleja. Yo tengo que tener claro cuáles son los conceptos relevantes, cuáles son los conceptos secundarios, cuáles son los conceptos que yo debo realmente aprender y cómo se relacionan. Entonces vean cómo en un mapa conceptual yo puedo incluso ver o hacer que la persona desarrolle un conjunto de habilidades cognitivas, pero que además se convierte en un instrumento importante para yo poder evaluar esos conocimientos, ¿verdad? Que la persona está interiorizando o está desarrollando. Y otra cosa es que la persona sea capaz de explicarme ese mapa conceptual, ¿verdad? Porque a veces no sucede que la persona lo hace, pero no tiene cómo explicarlo. Entonces, un nivel más allá, ¿verdad? De una comprensión más profunda, nos lleva también a que la persona lo explique, ¿verdad? Y deje claro qué es lo que está haciendo. Lo otro que habíamos visto que también tiene que ver con las habilidades cognitivas de inducción y deducción está relacionado con esto de la capacidad de descomponer e integrar un contenido para poder identificar todas sus partes y también el todo, ¿verdad? Y esto es parte de un proceso analítico, ¿verdad? De una habilidad cognitiva que tiene que ver con poder analizar un contenido. Entonces, eso también resulta muy importante. Y una cosa también
básica de esta parte que es más que todo analítica, es que nosotros también tenemos que tener claro que si el estudiante tiene mayores recursos conceptuales, conoce más sobre un tema, esta capacidad de análisis va a ser mucho mejor, ¿verdad? Si la persona, por ejemplo, llega conociendo, ¿verdad? Un tema, es la primera vez que se enfrenta a ese tema, pues es más difícil ponerle actividades que impliquen ese análisis. Entonces, lo que primero nosotros podemos hacer es plantear, ¿se acuerda? Aquellos niveles de aprendizaje y bueno, y decir, bueno, cuando yo me enfrento a un tema nuevo, a contenidos nuevos, yo necesito primero aprender a reconocer, a definirlos, para ya poder después analizarlos y ya después poder desarrollar algo más, digamos, más complejo hasta poder crear a partir de esos conceptos. Yo no le puedo pedir a un estudiante que me crea de algo que no sabe, un gran proyecto, ¿verdad? Porque requiere todo un proceso para poder hacerlo. Y después lo otro que también es importante es describir la propia experiencia de los sentimientos. A veces se nos olvida que una habilidad cognitiva importante es poder hacer eso, ¿verdad? Yo les había hablado de la autorregulación, de la motivación, ¿verdad? Todo este tipo de cosas. Si nosotros no abrimos ese espacio a los estudiantes para que ellos hablen de sí mismos, de su propia experiencia, de qué es lo que sienten, de cómo es que se están enfrentando incluso a toda esta situación de formación, muchas veces podemos perder de vista un aspecto importante y necesario, porque una persona que tenga una mayor capacidad de poder describir lo que siente y lo que está experimentando, va a tener una mayor capacidad de autorregularse. Y la autorregulación no solamente le permite de verdad desarrollarse mejor como persona, sino también incluso comprender mejor o entender mejor esas experiencias de aprendizaje en las que se está viendo inmerso en los procesos formativos. Y lo otro, dar esos espacios para argumentar sobre sus propias opiniones y juicios valorativos. Recuerden que nosotros funcionamos mucho con esto, de la forma en cómo nosotros juzgamos a los demás, cómo juzgamos las situaciones, también viene de un proceso que de una historia, ¿verdad? Incluso familiar, cultural y demás, y es fundamental dar estos espacios porque nosotros tenemos que aprender a pensar sobre por qué nosotros construimos estas opiniones y cómo yo puedo sostener esas opiniones a partir de esos argumentos o esos juicios valorativos, que no siempre son negativos, pero de los que nosotros tenemos que tener conciencia para poder establecer también esas habilidades que son a nivel también metacognitivo. La otra cosa importante es imaginar diversos escenarios sobre una misma situación y vea que esto constantemente lo hacemos. Lo que pasa es que a veces no somos conscientes de ellos. Entonces, en un proceso formativo, donde, como en la universidad, nosotros utilizamos esa imaginación con una intención, un propósito. Entonces, podemos utilizar estrategias lúdicas, estrategias de muchos tipos para poder hacer que los estudiantes puedan pensar en estos escenarios, ¿verdad? Incluso el hecho de leer un libro, ¿verdad? Ya implica ver un escenario diferente. El hecho de escuchar a sus pares ya implica, ¿verdad? Ver esos otros escenarios y a partir de eso imaginar unos nuevos. Y lo otro que es fundamental, y estos últimos dos son muy necesarios para el pensamiento crítico, quizás más bien toda esta columna de abajo, o ¿verdad? Estas cuatro observaciones sería fundamental para el pensamiento crítico y tendríamos
digamos, capacidad de problematizar sobre una situación o contenido. Pero vean que este nivel de problematizar requiere ya que la persona tenga un manejo, un acervo de conocimiento bastante importante sobre lo que nosotros queremos establecer. Nosotros no podemos pretender que una persona construya preguntas, ¿verdad? Reflexivas ¿verdad? Y profundas sobre un contenido. Ya, por ejemplo, cuando nosotros pretendemos pedirles a los estudiantes construyan una pregunta de investigación, no podemos pretender que él la saque así de forma intuitiva, porque sabemos que una pregunta de investigación requiere de una exploración, requiere de una observación, requiere de una lectura de eso. Entonces, también esta problematización, ¿verdad? Requiere que nosotros vayamos construyendo un conjunto de habilidades y desarrollando un conjunto de procesos para llegar a esta meta, ¿verdad? Entonces, ahí les dejo algunas de las cuestiones de cómo es que nosotros podemos evaluar estrategias cognitivas y cómo estas estrategias, evaluando estas estrategias cognitivas, también podemos trabajar estos contenidos.